Vamos a orar juntos. Dios Padre, que eres santo y misericordioso, y que nos amas. Nosotros que estábamos alejados de ti, en medio del pecado, tuviste misericordia de nosotros. Y el eterno juicio y castigo que deberíamos haber recibido nosotros lo recibió Jesús, derramando su preciosa sangre en el cual limpiaste nuestros pecados eternamente. Sin ningún mérito, Señor, nos salvaste. Esta gran gracia te lo agradecemos. Ahora nosotros el resto de nuestras vidas, para que solo podamos vivir, para pagar tu gran gracia que tuviste con nosotros, para tu voluntad y para tu gloria, y por tu evangelio, y sirviendo a la Iglesia y obedeciendo tu palabra, Señor. Te agradecemos de que nos permitas todas estas cosas también. A pesar de las dificultades que estamos pasando, Señor, te agradecemos que aún así nos des esta preciada hora para poder aprender tu palabra. Debido a la pandemia del coronavirus, no podemos reunirnos conjuntamente, pero todas las familias, en cualquier lugar en el que estén, los hermanos y hermanas que estén escuchando tu palabra, te pedimos de que el Espíritu Santo esté con ellos, con cada uno de ellos y que les ayude. Señor, te pedimos de que mires el corazón de todos los hermanos y hermanas y que les des a cada uno sus respectivas gracias también. Todas las iglesias que están reunidas en este país y todas las iglesias que están repartidas por todo el mundo, Señor, te agradecemos de que protejas y guardes a cada una de ellas y a todos los predicadores que predican tu palabra, Señor. Te pedimos de que los guíes y que los renueves y que los perfecciones cada vez más con tu Espíritu Santo y que puedan predicar tu evangelio con más fervor y que pueda levantarse la obra de que se salven muchas más almas, que a pesar de las dificultades y las tribulaciones que vengan, Señor, puedan llevar a cabo todos tus mandatos. Señor, te lo pedimos, de que les des fuerza y valor para que no caigan. Los hermanos y hermanas que están en medio de la enfermedad, Señor, te pedimos de que los sanes lo antes posible y que les des la oportunidad de que puedan predicar tu palabra y que puedan obedecer tu palabra con más fervor, Señor. También te pedimos, Señor, de que les des a cada uno sus respectivas gracias también. Señor, tú que nos enseñas la palabra que necesitamos en nuestro día a día, que nos enseñas el camino que debemos seguir, cómo debemos obrar, Señor, en esta hora te pedimos de que tu santa palabra se plante en nuestros corazones y que podamos vivir conforme a ella, porque nosotros siempre somos débiles y siempre nos faltan muchas cosas, pero sabemos, Señor, que tú siempre nos sustentas y nos proteges y nos guías, por lo que todo lo dejamos en tus manos, por lo que hasta el día en el que vengas, Señor, para que ninguno de nosotros caigamos y que podamos vivir con valor frente a ti, todo lo dejamos en manos del Espíritu Santo. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar en la Biblia Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, del versículo 22 al 23. Vamos a leer juntos lentamente. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Este verano es excepcionalmente caluroso. Ayer una hermana me envió un mensaje divertido por WhatsApp y viendo, ¿no?, que debido al calor muchas personas estaban quejando y hasta ponerse los ojos en blanco,
¿no? Decían: Dios, por favor, apague la caldera, porque hace tanto calor y está todo muy caliente. Pero si se apaga la caldera, puede ser que nos muramos de frío. Pero antes, en vez de decir eso, en lugar de decir eso, pues es mejor decir poner el aire acondicionado más fuerte, ¿verdad? Pero también se dice que el grano madura cuando hace calor. Después de todo, mientras vivimos en el mundo, hay desastres naturales, hay crisis, hay muchos problemas difíciles y muchas pruebas que nos llegan a nosotros personalmente también. A diferencia de la gente del mundo, nosotros los cristianos podemos tener dificultades. En la historia de la Iglesia han habido muchas tribulaciones, persecuciones y pruebas, pero a pesar de ello han mantenido su fe y han predicado el Evangelio valientemente. Y si miran de cerca, puedes ver que la obra de Dios es más fuerte y es más poderosa en los tiempos cuando hay persecución y hay dificultades. Es decir, las almas, ¿no?, que se les predica el Evangelio, pues reciben la salvación. Hace solo unas décadas en China definitivamente habían cristianos nacidos de nuevo que fueron bautizadas en el nombre del Señor y eran arrestados porque predicaban el Evangelio valientemente y eran encarcelados, como Pablo. Pero a pesar de estas cosas, evangelizaban incluso si los mataban. Y mucha gente murió debido a estas cosas. Fue un libro que terminé de leer ayer, titulado La Iglesia en China. Al igual que el sufrimiento y la persecución en los días de los apóstoles, también tenemos persecución y sufrimiento, pero no es el mismo. No es la misma persecución y sufrimiento que en aquellos días. Sin embargo, estas personas mantuvieron su fe en medio de demasiada tribulación y sufrimiento, y se llevaron a cabo muchas obras de salvación. Para deshacerse de los cristianos en China, destruyeron todas las Biblias de varias maneras, y realmente lo tuvieron difícil para encontrar la Biblia. Pero ustedes saben que muchos cristianos lo que hicieron eran circular las Biblias de manera secreta para que el gobierno no los pille. Entonces, se puede decir que son como contrabandistas, pero de buena manera, ¿no? Que distribuían las Biblias y estaban muy felices. Porque el gobierno impedía tener Biblias, pero de manera secreta, ¿no? De manera ilegal, por así decir. Entonces lo distribuían, se los daban a los cristianos verdaderos. Y por si acaso, ¿no?, ellos copiaban la Biblia, ¿no? La copiaban, recitaban, predicaban el Evangelio. Entonces, sabemos, viendo estas cosas, Dios va a estar cada vez más fuerte con nosotros cuando las cosas son aún más difíciles, por lo que nosotros tenemos que confiar más en el Señor, tenemos que predicar el Evangelio y vivir para Él, incluso en medio de la dificultad. No importa lo que suceda, no podemos dar pasos atrás, ¿no? Debemos de avanzar y vivir diligentemente para el Señor. Viendo todo lo que está sucediendo en estos últimos días, viendo que todas las señales que están escritas en la Biblia se están sucediendo ahora, por lo que pienso que ya no hay muchas oportunidades para que prediquemos el Evangelio y vivamos y suframos por el Señor. Por lo que, ¿qué tipo de cristianos deberemos de ser en estos últimos días? Como está escrito en 2 Pedro 3, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir?
No está escrito así, ¿verdad? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, y procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Bajo el título de los domingos, sed llenos del Espíritu. Esto es un gran título. En el proceso de continuar aprendiendo lo que es una vida llena del Espíritu Santo, bajo el título de Sed llenos del Espíritu, fijándonos en Gálatas 5, 22, 23, nos habla de los frutos del Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu Santo significa estar muy lleno, desbordado, que se desborda. Todo es perfecto, sin falta, maduro y satisfactorio. Tiene este significado. Dios nos pide que seamos perfectos, un perfecto amor, un amor eterno. Él nos dio la salvación eterna y perfecta y completa, y nos dio la vida eterna también. El amor de Dios también es perfecto y es eterno. Y Dios también nos exige a nosotros la perfección. Si vemos en Mateo 5, 48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y si vemos en San Mateo 22, Jesús, enseñando todas las leyes que hay en el Antiguo Testamento, Jesús lo resume diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás al Señor tu Dios. Debido a que Dios nos ama tanto, Dios exige ese amor de nosotros. Si vemos en 1 de Pedro 1, 15, 16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Porque nuestro Padre es santo y por esa razón, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sed santos. No hasta cierto punto. Porque Dios quiere que seamos santos como Él. Sed santos porque yo soy santo. Y también, como saben, si vemos en Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel. ¿Hasta qué punto? Hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Y ahora, sed llenos es plenitud, es lleno, es perfecto. La gracia que Dios nos ha dado también es gracia perfecta. Entonces, en el libro de Efesios 3:19, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Nosotros no podemos vivir así de manera simple después de haber recibido la salvación, pero Dios no nos exige esto. Dios nos exige perfección. Porque Él es el quien te da la vida y el poder para hacerlo. No se trata de dar y pedir. Él es quien nos da vida, nos da amor, nos da el poder de ser llenos del Espíritu Santo y nos da la fuerza para hacerlo. Entonces, si nosotros estamos completamente provistos de la gracia de Dios, esa vida
y el poder del Espíritu Santo, al fin y al cabo podremos entrar en esa etapa completa como el Señor quiere que lo hagamos, y tienes que pedirlo, y tienes que querer hacerlo también. La vid debe producir uvas, un buen árbol debe dar buenos frutos. Si hemos recibido el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está en nosotros. Y este Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos renueva cada día. No está dormido o no hace nada, ¿verdad? Él es quien nos lleva a la verdad y cambia nuestro corazón y nuestra vida para que nos parezcamos cada vez más a Cristo, como hijos de Dios. ¿Mm? Cambia nuestro corazón y nuestras vidas, como hijos de Dios, para parecernos cada vez más a Cristo. Entonces, como verdaderos cristianos, como hijos de Dios, nosotros somos hijos de Dios y somos herederos de Dios, no solo por medio de palabras. Un ejemplo, digamos que el hijo del rey, que es un príncipe, ¿acaso el lugar de príncipe es un lugar así sin más? No, un príncipe debe ser educado, tiene que tener la dignidad de príncipe y debe ser respetado por todo el pueblo, y porque tiene el privilegio y la responsabilidad de ascender al trono más tarde. Pero los cristianos que son salvos, son hijos de Dios, son herederos, y vivir simplemente así, sin más, y vivir con rudeza, eso no se puede permitir. No debe ser así. Tienes que querer vivir por el Señor. Entonces, lo que tú deseas se convierte en realidad. Entonces, el fruto del Espíritu lo seguimos aprendiendo los domingos por la mañana. Deben de haberlo memorizado. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Lo saben muy bien, pero la pregunta es si ese verdadero fruto se está realizando en nuestros corazones y en nuestras vidas. Como si fuese una fantasía, como si fuese algo que nosotros no podemos alcanzar de alguna manera, pensando de cómo nosotros nos atrevemos a llevar el fruto del Espíritu. Pero el Espíritu Santo nos ayuda a dar fruto. Entonces, ¿por qué piensan algunas personas que es imposible? Siembra las semillas en primavera, crece en verano, pueden pasar tifones, pueden pasar lluvias, ¿no? Y en otoño se producen los frutos. El trigo entra en el granero y la paja se quema. Nosotros debemos ser el grano, el fruto del Espíritu Santo. Pero ni siquiera se preocupa por el fruto del Espíritu Santo, no tiene ningún interés. Entonces, no tiene ningún interés en cómo llevar el fruto del Espíritu Santo. Entonces, esa persona, la fe que tiene, es simplemente una lata vacía. Es algo que está mal, quiero decir. Tienes que anhelarlo, tienes que querer. Procurad, pues, los dones mejores. El amor de Dios también se puede realizar en nuestro corazón y en nuestra vida, pero ¿por qué no? Aunque no seamos perfectos, debemos esforzarnos por alcanzar la perfección gradualmente. Entonces, cuando venga el Señor, ¿no está escrito que nuestros cuerpos se transformarán como a la imagen del Señor? Ahora, de todos modos, entre los frutos del Espíritu Santo, el amor, el gozo y el tercer fruto es la paz. Yo estoy dando la palabra, ¿no? Respecto a los frutos del Espíritu Santo, cada uno en detalle, estudiando la Biblia,
Y hay muchas cosas que yo mientras estudiaba la Biblia, hay muchas cosas que también me he dado cuenta. El fruto del Espíritu no es imposible, sino que es posible. Hay personas que pueden pensar que es algo que es difícil, pero también yo me di cuenta de que no es así. Porque Dios demanda esos frutos, de hecho. Por eso está escrito que el tercer fruto es la paz. Amor, gozo y paz. Ahora, hemos recibido el amor de Dios. El que ha recibido el amor de Dios es una persona que es salva. Hay gozo. Estad siempre gozosos. Los que han sido salvos, siempre significa que tienen que estar gozosos cuando estén pobres, cuando tengan dificultades o que sean ricos, lo que sea. Hasta la muerte tienen que estar gozosos. Aquellos que tienen ese gozo también tienen la paz. Paz significa reconciliación. Paz. Significa eso. Entonces, la paz. Paz con Dios. Reconciliación con Dios. La paz de Dios. Estos son los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu. Amor, gozo y paz. El hombre que había pecado estaba apartado de Dios debido a sus iniquidades. Era enemigo de Dios. Pero Dios todavía nos amó. Y Dios ama a todas las personas del mundo. E hizo la paz mediante la muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz por nosotros, incluso nosotros siendo enemigos suyos. No solo salva a los pecadores que iban a ser destruidos, sino que el resultado de la salvación es la paz, porque Él quería hacer la paz, Él quería reconciliar. Seguimos en Colosenses 1:20, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Seguimos en 1 de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiación por nuestros pecados. Propiación, la ofrenda de propiación, significa que antes éramos enemigos, pero ahora hay paz. Se establece la reconciliación con Dios. Debido a que Dios es un Dios justo, no podemos dejar nuestros pecados como están y reconciliarnos con Dios, ¿verdad? No puede ser así, por lo que Jesús se convirtió en el sacrificio de propiación, de reconciliación por nuestros pecados. Al recibir la ira, el juicio justo de Dios en la cruz, ¿verdad? En lugar de nosotros. Y por esa razón se ha hecho la paz. Si vemos en Isaías 57:21, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No puede haber paz para los impíos. No puede haber verdadera paz para aquellos que son enemigos de Dios, aquellos que están lejos de Dios, aquellos que están perdidos. Pero Jesús, resucitado, pagó el precio completo por todos los pecados. Por eso el Señor Jesucristo dijo, paz a vosotros. Y si vemos en Isaías 53:5, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús, que no tenía pecado, Él cargó todos nuestros pecados al recibir el juicio por nosotros, ¿verdad? Esto es algo asombroso. Como se prometió 700 años antes de la venida de Jesús, esa paz, esa reconciliación se ha hecho realidad. Es paz. Dios es Dios de paz. En 1 Juan 2:2, y Él es la apropiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dios borró todos los pecados del mundo y estableció la paz. Digamos que un país grande y un país muy débil son enemigos.
Pero este pequeño país, diciendo, ¿no? Aunque muramos, pues venga, vamos a intentarlo, ¿no? Porque si va hacia el país grande, pues al fin y al cabo acaba todo, para ellos. Pero si el país grande dice, no, tenemos lástima, tenemos misericordia por vosotros, entonces no queremos luchar, y digamos que se ha hecho un tratado de paz. Entonces, si tú alzas tu mano para firmar el tratado de paz, pero el país débil huye porque no quiere, entonces está arruinado. Dios hizo la paz en la cruz. Yo deshice como la nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Dios hizo la paz en la cruz. Está abriendo sus brazos de amor. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor, como dice la palabra, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para todo aquel que en él cree, si te das cuenta del amor y de la gracia de Dios, no perecerás, sino que tendrás la vida eterna. Y eso es la paz ahora, la paz con Dios. Echemos un vistazo a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 20, del 20 al 22. Voy a leer yo. Primero Colosenses 1, del 20 al... Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Y a vosotros también que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. Porque es Dios de paz. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos, ¿no? Ahora os ha reconciliado por ello. A través de la muerte del Hijo unigénito de Dios, para que nosotros fuésemos reconciliados, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, porque ese es el deseo de Dios. Es el deseo que Dios nos pide a nosotros. Vamos a buscar un momento, porque también están aquí escritas las maravillosas promesas de Dios. Echemos un vistazo a Romanos 5. Romanos capítulo 5, versículo 10 y 11. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Fuimos reconciliados con Dios. Ahora, nosotros estamos reconciliados con Dios porque el Hijo unigénito de Dios recibió la maldición y el juicio que nosotros merecíamos. Y esto es algo asombroso, que se haya producido la reconciliación. Es por eso que dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados seremos salvos por su vida.
Jesús murió para deshacer la enemistad con Dios, y por su resurrección nos dio la vida eterna y la eterna esperanza para que seamos salvos. También nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Como ya estamos reconciliados, nosotros estamos siempre gozosos en Jesús, nos regocijamos en Jesús. Vamos a buscar otra palabra, otro versículo, Isaías capítulo 54. Isaías capítulo 54. Versículo 9 al 10, voy a leer yo. Porque esto me será como los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra, así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Esta palabra es una palabra sorprendente, como los días de Noé. ¿Qué se puede comparar con los días de Noé, el diluvio de Noé? En los días de Noé los pecados de este mundo prevalecieron y la ira y el juicio de Dios cayeron, y el mundo fue arrasado con agua. Ese es el justo juicio de Dios. Después de juzgar el mundo con agua, Dios estableció un arco iris, prometiendo que no juzgará este mundo más con agua. Es un pacto. Entonces, los 7 colores del arco iris es el pacto, ¿no?, que establecerá 7 veces Dios. Que Dios nunca volverá a juzgar con agua. Eso es un pacto, ¿no? Debido a que Jesús perdonó nuestros pecados para siempre en la cruz, el Señor jura de que no volverá a juzgar. Porque ese es el nuevo pacto establecido por la sangre en la cruz, porque los montes se moverán y los collados temblarán. Es cierto, si vemos en Apocalipsis 1, las montañas se mueven, los collados, no todo eso será juzgado por Dios. Los montes se moverán, los collados temblarán, pero mi amor por Dios no cambiará, como dice la alabanza. Sí, es verdad. El mundo, aunque este mundo se desgarre o se vaya todo, no, desaparezca todo, el pacto de paz que Dios nos ha hecho con nosotros nunca desaparecerá. Es una promesa asombrosa. Entonces, si hemos en Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, nosotros que éramos pecadores, ahora por fe somos justificados, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La vida de fe es vivir en paz con Dios, y eso sigue en curso. Porque la paz con Dios debe continuar. Debe continuar la paz con Dios. ¿Por qué tiene que continuar? La salvación no desaparece, pero si haces algo mal, la paz puede que se vaya, que desaparezca. Un hombre y una mujer se aman, por eso se casan, forman una familia y viven felices para siempre. Por lo tanto, como nosotros no somos perfectos, podemos tener diferentes personalidades, podemos pelearnos por pequeños problemas. Y entonces esa paz se puede romper. Y si va incluso peor, se puede divorciar. Es decir, es porque la paz se rompe. Cuando se rompe la paz, la felicidad, el gozo, la alegría, todo se destruye. Entonces, para lograr esa reconciliación, esa paz, deben los dos
continuar trabajando juntos, tienen que esforzarse. Tienen que esforzarse para entenderse, tienen que cederse, tienen que sacrificarse por el uno y por el otro, tienen que cuidarse el uno al otro. Y mientras tanto, la reconciliación, la paz debe continuar. Tiene que hacerse. Si lo hace mal, la paz podría arruinarse. Entonces, en 2 Corintios 5:20, el apóstol Pablo dijo a los santos de Corinto: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. En nombre de Cristo, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Si ya están reconciliados con Dios, ¿pero por qué dice que hay que reconciliar otra vez? Los santos de Corinto recibieron la salvación, pero esa reconciliación se rompió. Esta reconciliación con Dios debe lograrse continuamente en comunión con Dios. Pero los santos de Corinto, esa paz estaba rota, esa reconciliación con Dios estaba rota. Y la paz con Dios se logra cuando obedecemos la palabra de Dios en nuestras vidas. Veamos un momento Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Ahora el apóstol Pablo les enseñó a los santos de Filipo muchas cosas que Pablo había recibido de Dios, ¿no? Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, lo que tenéis que hacer, cómo debéis obrar, cómo vivió Pablo, seguid su ejemplo, ¿no? Y entonces, y el Dios de paz estará con vosotros, y el Dios de paz, el Dios de amor, Dios de paz. Y entonces, ¿no? Y el Dios de paz estará con vosotros. En la palabra, en la Biblia, hay muchas cosas, ¿no? Que dicen y entonces, ¿no? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Hay muchos íes, ¿no? Esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Si obedeces la palabra de Dios, el Dios de paz estará con vosotros. Si de lo contrario, no se puede lograr la paz con Dios, y esta paz debe lograrse mediante la obediencia continua a la palabra de Dios. Desobedeciendo la palabra de Dios, diciendo que la paz de Dios está con nosotros, todo eso son mentiras. Reconciliaos con Dios. Una vida en la cual obedecemos, una vida de comunión. La comunión con Dios es algo normal, y entonces allí se logra la reconciliación y la paz con Dios. Entonces, si vemos en Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz a aquel, ¿no? Se refiere a que una persona tiene que mantener sus ojos fijos en una meta determinada. Así también una persona que tiene una meta determinada tiene que fijar sus ojos en Dios. Una persona que está muy decidida a obedecer la palabra de Dios tiene que ser así.
¿no? En esa persona está la paz, la completa paz. Y Dios, ¿m? Y Dios lo guarda siempre, lo tiene en cuenta. De lo contrario, la paz se puede ver perturbada, porque va a ser eso al fin y al cabo una discordia, ¿no? Tiene que seguir obedeciendo los niños a los padres, ¿no? Porque si no, la paz se rompe. Tienes que esforzarte. Tienes que forzarse dentro de una pareja el uno por el otro, porque la palabra de Dios es realmente importante. Que la paz continúe en nosotros. ¿Cómo puedes vivir a tu manera y estar en paz con ese Dios que es perfecto y santo? Con Dios que es perfecto y santo. Es imposible. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. El Señor que nos salvó, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Dios. La comunión con los santos, la comunión con Jesucristo, la comunión con Dios, eso es la vida en fe, es la iglesia. Y la reconciliación debe tener lugar en la iglesia. Los corintios fueron salvos por la gracia de Dios, pero había un problema en la comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque la comunión con los santos no iba bien. Surgieron contiendas, envidias, celos, disputas. No se produjo la reconciliación, por lo que la reconciliación con Dios se rompió, se rompe. Entonces, por eso Pablo les dice enfáticamente a los corintios que reconciliaos con Dios. Y para reconciliarse con Dios, ¿dónde está Dios? Dentro de las personas salvas. El Señor nos salvó y nos hizo tener comunión con los santos. La comunión. Cuando se establece la comunión con Dios, cuando se establece la comunión de los santos y cuando se establece la comunión normal de los santos, tenemos comunión con Dios. Se trata de una relación triangular absolutamente indivisible. Por eso seguimos en 1 Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto es la comunión. Esto es la iglesia. Y dentro de la iglesia debe hacerse la paz. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando se establece la paz con Dios y se establece la comunión normal entre los santos, en comunión con Dios, entonces ese es nuestro gozo. Si la alegría dentro de una familia, el gozo se rompe, entonces ya no va a ocurrir nada en esa familia. Una familia que era tan feliz se convierte, al fin y al cabo, como si fuese el infierno. Esa paz debe establecerse. Por eso si miramos en 1 Juan 1 del 5 al 7, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. ¿Cómo? Como Dios es luz, ¿cómo pueden tener comunión la luz y las tinieblas? Ahora nosotros, ¿qué debemos hacer para familiarizarnos con Dios que es luz? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Dices que tienes comunión con Dios, dices que tienes comunión con los santos, pero en tu corazón, escondiendo pecados vergonzosos.
¿Cómo podría ser esto posible? Andar en medio de la luz, como Dios es luz, y Él no hay tinieblas, entonces, ¿cómo puedes tú esconder tus pecados, tus tinieblas delante de Él? Si caminamos en la luz y tenemos comunión unos con otros, y si decimos que tenemos comunión con Dios, ¿no? Al fin y al cabo es una mentira, ¿por qué? Porque hay aquellos que dicen, ¿no?, que caminan en la luz, que tienen comunión con otros, que tienen comunión con Dios, pero obran como quieren. Un hermano, un joven de entre los hermanos que conocíamos antes, salió y dijo, amémonos unos a otros, pero al fin y al cabo vimos de que ese joven era completamente contrario a lo que él mismo decía, declaraba, haciendo cosas incluso malas. Aunque todo al fin y al cabo sale a la luz, Dios lo sabe. Dentro de la comunión no puede haber tinieblas. Si caminamos en la luz, tenemos comunión unos con otros y con Dios, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Después de recibir, nosotros después de recibir la salvación, podemos equivocarnos, porque no somos perfectos, pero si caminamos en la luz, incluso un pequeño pecado se revela. Pero si te das la vuelta y caminas en la luz, entonces la sangre de Jesús obra en la luz. Los que caminan en tinieblas son imperdonables, esos pecados no se pueden perdonar. Solo entonces puede haber comunión con Dios y verdadera comunión con los santos. En medio de allí, Dios obra. Y ahora, en esta comunión, la reconciliación, comunión, confraternidad es lo mismo, ¿no? En esa comunión hay comunión con Dios y la paz se establece en la vida de gozo y obediencia en Dios. Nosotros necesitamos descubrir y deshacernos de todos los pecados que obstaculizan la paz con Dios. No hay paz con Dios si ocultas tus pecados. Y estar en paz con Dios y tampoco no es algo raro. Conocen Santiago 4, de versículo 4 al 5. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? ¿El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Si una mujer se casa con un hombre y vive feliz para siempre, pero se siente atraída por otro hombre y que le agrada y lo sigue, entonces ¿qué es? Una mujer adúltera, una alma adúltera. ¿Cuánto ama Dios a los que son salvos, verdad? No solo los ama, sino que Dios también nos pide que lo amemos. Quiere un amor perfecto. ¿Pero qué significa ser amigo del mundo? Simplemente estar cerca del mundo. El Señor nos dice que no amemos al mundo y las cosas del mundo. Eso es un acto de adulterio ante Dios. Cualquiera, pues, que quisiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, ¿qué tipo de relación, comunión va a haber allí? ¿Qué paz va a haber? ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Yo leyendo algunos libros, un hombre estaba orgulloso, ¿no?, de lo guapa y atractiva que era su esposa, porque muchos hombres iban detrás de ella y esa persona, ese hombre se sentía muy orgulloso. Pero ¿qué quiere decir eso? ¿Es algo eso genial? ¿Acaso?
Está loco ese hombre, al fin y al cabo. Es tonto, ¿no? Es necio. Si vemos en Cantar de los Cantares, huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Sean para ti solo y no solo para los extraños contigo. Este amor con Dios es algo exclusivo. Así es nuestro amor por el Señor. Si queremos amar al Señor más que todas las cosas y amamos otras cosas más que el Señor se pone celoso. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Y acaso así vas a estar en paz? ¿Gustándote otro hombre o otra mujer en secreto y quieres que haya paz en tu hogar? Eso es una trampa, es engaño, es mentira, es falso. No se puede hacer nada. Por lo que vamos a buscar Colosenses capítulo 1 después de Filipenses, Colosenses capítulo 1, 1:22. En su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Como el Señor nos reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Cuáles son los resultados de nuestra reconciliación con Dios? De que tenemos que ser santos, tenemos que presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Para que podamos tener comunión con el Señor y poder estar delante de su gloria. Vamos a buscar un momento Job, capítulo 22. Job, capítulo 22, versículo 21. Vamos a leer juntos. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Cuando estás reconciliado con Dios hay paz. Y entonces, ¿no? Y por ello te vendrá bien. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Es muy importante seguir reconciliándose con Dios. Dios, quien hizo las paces, quiere que la paz con Dios continúe en nuestra vida obediente después de recibir la salvación. Continuamente tenemos paz. Si tenemos pecados ocultos a través de la desobediencia y no hacemos nada, la paz con Dios se rompe. En las palabras de Jesús en San Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si vemos en San Mateo 5, aparecen las 8 bienaventuranzas, pero si miras de cerca, hay 7 en cuanto a bienaventuranzas. La séptima bienaventuranza es bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Esta paz qué es? A la vez que es paz con Dios, es la paz con los santos salvos. Es la evidencia de que se ha hecho la paz con Dios, y es la evidencia también de que eres hijo de Dios. Estás sellado con fuerza. Cuando los documentos están perfectos, entonces con el sello presionas y apruebas, ¿verdad? Esos documentos. Y luego, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Como hijos de Dios, es la personalidad de un cristiano, ¿no?
¿Por qué? Después de recibir la salvación, entonces viene, ¿no? ¿El qué? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, ¿no? Bienaventurados los pacificadores. Este pacificador no solo la paz con Dios, sino también la paz entre los hermanos entre los hermanos y hermanas salvos. La iglesia es donde se hace la paz entre las personas que han hecho las paces con Dios. Por lo tanto, los que son salvos deben lograr la reconciliación con sus hermanos y hermanas salvos, como si se hiciese la paz, la reconciliación con Dios. Que os améis unos a otros como yo os he amado, es lo mismo. Por eso si vemos en San Mateo 5, 23 y 24, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas, ¿no? Allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué tienes que hacer? Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano, el problema que hayas tenido con tu hermano. Primero, reconcíliate y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué significa esto? Si no logramos la reconciliación con nuestros hermanos, no podemos reconciliarnos con Dios y Dios no acepta esas ofrendas. Los que no quieren la reconciliación con los hermanos, no quieren la reconciliación con Dios. ¿No es algo así? ¿No es esto así, perdón? Y ahora, pacificadores. Por eso, en San Mateo 6, 14, 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Digamos que algún hermano o hermana me ha hecho mal, con palabras o con hechos, pero yo odio a esa persona, la aborrezco. ¿Tienes ese problema? Ah, tú me has hecho eso, pues venga, ya verás. Entonces, no hay reconciliación, no hay perdón. ¿Por qué? Porque no perdona. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No perdonar significa no reconciliación con Dios. Y ahora bien, ¿habrá paz entre quienes no pueden resolver algún problema que hayan tenido entre ellos? Se resienten, se odian, ¿qué paz va a haber? Los hermanos y hermanas deben reconciliarse rápidamente. Antes de orar, antes de hacer algo por Dios. Dios dice, primero, reconcíliate con tu hermano. ¿Por qué? Si no perdonas las ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, si no hay reconciliación entre los hermanos y hermanas, es lo mismo que como personas que no quieren la reconciliación con Dios. Ese hermano y esa hermana viendo cómo actúa y tal, pues no quiero ir a la iglesia. Es lo mismo que es una persona que no quiere reconciliarse con Dios. Qué feliz y agradecido es ver a los padres llevarse bien con sus hijos en armonía, ¿verdad? Pero si se odian, se maldicen, se pelean y rompen el corazón de sus padres. Es cierto que es ofensivo, pero esto Dios también lo odia mucho. Por eso, Pedro dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús respondió, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7.
¿Significa que tienes que multiplicar 70 veces 7 y perdonarlos así? Eso significa que tienes que perdonarlo indefinidamente. Si miras a Jesús y Judas Iscariote, Jesús sabía desde el principio que Judas iba a vender a Jesús. Y por eso Jesús no cambió su tez ni una sola vez acerca de Judas Iscariote. Por eso los discípulos no se dieron ni cuenta. Lavando los pies a sus discípulos, lavó los pies de Judas Iscariote. También le dio el trozo de pan. Hasta el final. Jesús amó a Judas hasta el final, pero Judas rechazó ese amor hasta el final. Así como nuestro Señor nos amó, debemos amar a nuestros hermanos de la misma manera. Amar es reconciliación, amar es perdonar. Nunca te voy a perdonar, no puedo soportarte más. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué es lo que pasa? La paz se rompe con Dios. Seguimos en Efesios 4:32. Antes sed benignos, unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros mientras vivamos en el mundo, ¿no? Unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed benignos, misericordiosos, nosotros mientras vivimos aquí en este mundo. Cuán difícil vivimos, ¿verdad? Qué doloroso, ¿verdad? Especialmente los cristianos que somos ignorados por las personas del mundo. Pero si nosotros no nos tratamos con amabilidad, no tenemos misericordia entre nosotros, no nos amamos, ¿quién se compadece de nosotros entonces? De vez en cuando se pellizcan, se regañan, se odian, se sonrojan. ¿Dónde va a recibir ese hermano la misericordia? La paz con Dios no es algo tan simple. Todas estas palabras son paz con los hermanos de la iglesia. Para lograr la paz dentro de la iglesia, como en Cristo, ¿no? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cuántas cosas hemos sido perdonados en Cristo, verdad? No solo somos eternamente perdonados de nuestros pecados, sino que somos los que seguimos necesitando el perdón. ¿Pero no vas a perdonar a tu hermano por algo que te haya hecho? Entonces Dios no va a perdonarte. Permítame volver a Colosenses capítulo 3. Busquemos un momento Colosenses capítulo 3. Versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Qué significa si alguno tuviera una queja contra otro? Un hermano pues tiene un problema con otro hermano o con una hermana. Significa que no estés manteniendo ese problema, sino que soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Esa persona no se arrepiente de sus errores. Ya que sea se arrepienta o no, yo tengo que perdonarlo. Tengo que soportarlo. Soportándoos significa que hay que aceptarse. Hay algunas personas que ni siquiera quieren saludar. Y ni siquiera se quiere acercar, ni siquiera quiere decirles algo. O hablarle. No puede ser así. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cuánto nos perdonó el Señor? Si no recibimos el perdón del Señor, le he hecho mucho más mal a Dios que ese hermano que me ha hecho a mí. Pero Dios nos ha perdonado, ¿no es así? Entonces Dios no perdona a esa persona, entonces no hay reconciliación. Paz con los hermanos, paz con Dios, paz con Dios, paz con los hermanos.
Es una relación absoluta. Vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Qué es el vínculo perfecto? Lo único que nos une es el amor de Dios. A menos que sea amor, ¿cómo podemos convertirnos en uno? Leamos juntos el versículo 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. La paz de Dios, la paz de Cristo. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. La paz de Dios debe de gobernar siempre mi corazón. Para que esa paz continúe gobernando en nuestros corazones, debemos obedecer la palabra de Dios. Debemos de perdonar a nuestros hermanos y hermanas. Tenemos que tener paz con Dios y paz con los hermanos. Por lo que así tenemos que dejar que la paz gobierne completamente en nuestros corazones. Tienes que conservar tu corazón, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Qué significa un cuerpo? Es la iglesia del cuerpo de Cristo. Jesús es la cabeza. Nosotros nos convertimos en un solo cuerpo en el Señor, que es la cabeza, y hay paz en ello. Y estamos llamados como un solo cuerpo por la paz y para disfrutar y gozar de la paz. Es muy difícil disfrutar de la paz incluso entre el marido y la mujer a lo largo de la vida. Pero tratando de entenderse unos a otros con la mente abierta, la paciencia, el corazón perdonador y el corazón dócil, si no tienes esfuerzo, no va a funcionar nada. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Y todo eso fue llamado para un solo cuerpo, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Siempre hay que agradecer, dar gracias por la gracia de Dios, agradecidos. Cuando reina la paz, ese gozo siempre reina en nuestros corazones, y cuando siempre tenemos un corazón agradecidos a Dios, la paz del Señor de Cristo está siempre en nuestros corazones, y la paz no se puede romper. Si ves los Juegos Olímpicos, cuando el juego está en pleno apogeo y el entrenador hace sonar el silbato, ¿no? Se detiene. Hay un problema. Ve qué es lo que ha hecho mal, ¿no? De nuevo, cuando se rompe la paz en nuestras vidas surgen problemas. Los problemas entre hermanos y los problemas con Dios están conectados. ¿No es así? Esto es cierto. Y de hecho es un problema muy grave. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. Siempre tiene que ser así. Por eso, en Romanos 14:19, así que sigamos los que contribuyen a la paz y a la mutua edificación. Así que sigamos nosotros, la Iglesia, lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Se refiere a convertirse en uno, y para convertirse en uno hay que construir la paz y la mutua edificación, la obra de paz y la edificación de la virtud. Por el uno y por el otro. Por eso, si vemos en 1 Corintios 10:24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. No quiere perdonar a un hermano o una hermana que ha hecho mal ante él. Ese hermano, esa hermana, no le hace sentir mal en su corazón. No puede ser así.
con el corazón de una madre que cría a sus hijos, que siempre se esfuerza por construir la virtud con ese apego al cuidado de los demás. Si vemos en 1 Corintios 14:33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dentro de la iglesia hay contiendas, hay disputas. Miren incluso los políticos en estos días, ¿no? Se encuentran faltas entre sí, se exponen el uno al otro. ¿No es cruel estas cosas? Incluso en una iglesia puede ocurrir estas cosas. Entonces, ¿qué van a hacer? Porque Dios no es Dios de confusión, porque eso no es voluntad de Dios. En la iglesia tenemos que amarnos, tenemos que perdonarnos, tenemos que ser pacientes los unos a los otros, tenemos que tratar de entendernos los unos a los otros. El amor invisible de Dios dentro de la iglesia y el orden en la palabra son claros, porque no es un Dios de confusión, sino de paz. Tenemos que pensar en estas palabras nosotros. Es por eso que nunca debe de haber confusión dentro de la iglesia y no deben haber contiendas tampoco. En el pasado, nuestra iglesia no tenía sentido, ¿no? Cuando había comunión era muy ruidosa, era aterradora. Entonces, Dios convierte a ruina esa iglesia, pero ahora, una vez que ha crecido la fe, la iglesia crece. El orden invisible, el orden de Dios, no debe ser destruido. En Romanos 12:18, si es posible, en cuando dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si malinterpretan esta palabra, ¿a todos los hombres qué se refiere? Se refiere paz con todos los hombres salvos, santos salvos. Paz con todos los hombres. Debes mantener la paz. En el verdadero sentido de la palabra es difícil que dos personas hagan las paces realmente. Según el proverbio judío, cuando dos personas se juntan, forman tres grupos. Una persona forma un grupo y dos personas forman otro por separado. No es algo que pueda ocurrir así, pasar así. Debemos hacer las paces con todos los que son salvos y tienes que mantener esa paz. Porque ese es el fruto del Espíritu. Es lo que hace el Espíritu Santo. Entonces, dentro de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, debemos comprender y armonizar entre nosotros los dones que Dios nos ha dado. Y tanto los que son débiles en la fe como que los que son fuertes en la fe deben armonizar. Intentar vivir esa vida pacífica. Eso es lo que significa. Una vida llena de paz con Dios, ¿verdad? Si vemos en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Yo pensé que estas palabras eran muy difíciles. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué significa esto? Con todos se refiere a las personas salvas, ¿vale? Con las personas del mundo, ¿qué paz vamos a tener? Los cristianos deben cumplir las palabras de aquellos que han sido salvos para buscar la paz y la santidad unos con otros. Y los cristianos necesitan hacer las paces unos con otros, entre los cristianos. Inmediatamente. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, ¿no? Quien ignora estas cosas, al fin y al cabo, nadie verá al Señor. Es una declaración muy estricta, y no debes ignorar esta palabra.
No importa lo que digan los cristianos diciendo, bueno, pues es pues porque es carne, ¿no? Y entonces no podemos porque tenemos la carne. ¿Cómo? No pueden decir esas cosas. No podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas, pero si obedeces la palabra, entonces el Espíritu Santo te ayuda. Entonces, ¿por qué no puedes, verdad? Seguimos en 2 Timoteo 2:22. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Hacen la voluntad de Dios, se convierten en uno, buscando la paz, ¿verdad? Sigamos en Proverbios 12:20, pero alegría en el de los que piensan el bien, hay gozo en aquellos que hablan de paz. Donde la paz se rompe, la alegría. Donde la paz se rompe, la alegría, el gozo se rompe también, ¿no? Seguimos en Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Seguimos en Romanos 14, ¿no? Aquellos que tienen fe, ¿no? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Había un problema, está escrito que hay un problema entre los que son grandes de fe y los que son débiles de fe. Pero lo que comas y bebas no importa lo que hagas, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Debe de realizarse dentro de los santos salvos. Porque dentro del Señor está la paz y el gozo. Y busquemos un momento Romanos capítulo 15, versículo 7. 15:7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Cristo nos recibió. ¿Qué significa esto? Dios, que nos aceptó a nosotros, pecadores como nosotros, que éramos necios, que éramos personas necesitadas. El Señor nos salvó a través de la gracia, a través del amor, y Él nos aceptó, así como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Por tanto, recibíos los unos a los otros. ¿Por qué dice esto? Así como el Señor nos ha aceptado, debemos despertar nuestro corazón para perdonar y aceptar con amor y misericordia. Pero las personas eligen, ¿no? Son muy electivas. ¿Oh? Voy a aceptar a esa persona, no voy a aceptar a esa persona. En algunas iglesias podemos ver que hay personas que les gusta el pastor y hay personas que no les gusta el pastor. Y se separan. Diciendo, vamos a ver qué va a hacer este pastor. ¿Qué tipo de evangelio se va a predicar con esa mentalidad? Nosotros necesitamos aceptarnos los unos con los otros, como el Señor nos aceptó a nosotros. Tenemos que ampliar nuestro corazón, como el océano Pacífico. El océano Pacífico recoge todas las cosas sucias y las purifica, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros debemos aceptarnos, tolerarnos entre los unos a los otros y estar en medio de la paz. Respetarnos, cooperando unos entre nosotros para cumplir la voluntad de Dios. Por eso si vemos en San Marcos 9:50, tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. ¿Por qué te dice sal en vosotros mismos? La sal es lo que hace que la comida sepa bien. Cuando le pones sal al kimchi, ese repollo se vuelve suave y delicioso. ¿Verdad? Cuando tú dices, ay, qué bueno está el kimchi, pero es debido a la sal. Gracias a la sal.
Porque es la sal lo que hace que las comidas sean deliciosas, porque sin la sal no va a salir bien. Sin embargo, el sabor solo se puede lograr cuando se disuelve esta sal. ¿Qué significa? Tened sal entre vosotros mismos. Significa que se tiene que sacrificar el uno por el otro. Sin rebelarse una persona misma, sino que sacrificándose por el otro. Como si esa sal se derritiese, ¿verdad? Porque la reconciliación es lo más importante también. Y una cosa más también. Vamos a buscar un momento 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5. Versículo 18 y al 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, sino encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios. Aquí, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Como Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y los que se reconcilian con Dios deben lograr la reconciliación entre los santos, los hermanos y hermanas dentro de la iglesia. El trabajo de predicar el Evangelio a aquellos que aún no han recibido la salvación, aquellos que están dando la espalda a la gracia de Dios y no se han reconciliado con Dios, sin conocer la misericordia y la aceptación de Dios, para que puedan ser salvos y puedan ser reconciliados con Dios, nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Es la misión de difundir el Evangelio. Él nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, sino no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, ¿verdad? El Señor nos aceptó. Si nosotros atribuimos nuestros pecados, estamos condenados, pero nosotros no atribuimos nuestros pecados, sino que fue Cristo el que los atribuye, ¿verdad? Nos ha dado el ministerio de la reconciliación y nos encargó a nosotros también la palabra de la reconciliación, el Evangelio, para predicar la gracia de Dios, para que puedan recibir la salvación y que puedan reconciliarse con Dios. La palabra de la reconciliación es el Evangelio. Porque el Evangelio es lo que hace reconciliar a las personas que estaban dando la espalda a Dios, ¿verdad? ¿Dónde está Dios? Dentro de Cristo. Y a través de Cristo apareció el amor de Dios, apareció la palabra de Dios y apareció la gracia de Dios. ¿Y dónde está Cristo? Ahora mismo, dentro de nosotros. Y como está dentro de nosotros, nosotros debemos de revelar a Cristo al mundo. Debemos mostrar el amor de Cristo, la gracia de Dios a las personas del mundo. Y tenemos que hacer que se reconcilien con Dios. Y estas palabras no solo fueron dadas a los apóstoles, sino que nosotros, como embajadores de Cristo, nosotros hemos recibido ese mismo ministerio de la reconciliación, hemos recibido esa palabra de reconciliación, es decir, el Evangelio, y eso hay que predicarlo. Y Él es la apropiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Nosotros
Tenemos que predicar este gran hecho a todas las personas del mundo. Difundamos la palabra del Señor por todo el mundo, como dice la alabanza. No debemos olvidar esta misión que el Señor nos encomendó. Nosotros, que primeramente, ¿no?, fuimos reconciliados con Dios. Nosotros, ¿no?, que éramos pecadores, el Señor que nos salvó. Nosotros, ahora, esta gran verdad, este gran hecho que nos ha ocurrido a nosotros, tenemos que predicarlo a las personas que están perdidas en este mundo, porque Dios tiene sus brazos abiertos esperando a los que desobedecen a Dios, que vuelvan hacia Él. Y nosotros tenemos que predicar este hecho. Y otra palabra asombrosa se encuentra en Proverbios 16:7, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Yo viendo esta palabra me asombré mucho. Una persona que agrada a Dios, ¿cómo puede que los enemigos suyos estén en paz con él? Aquellos que son enemigos de Dios también son enemigos de nosotros. Los que desobedecen a Dios, cuando nosotros hacemos una vida correcta y una vida que agrada a Dios, una persona, un enemigo, ¿no?, nos mira y dice, la vida de Dios está en esa persona. Dentro de esa persona existe la verdad y la gracia de Dios, ¿no? Al fin y al cabo, esa persona puede arrepentirse de sus pecados y darse la vuelta y volver a Dios, ¿verdad? Cuando Jacob vivía con sus propios planes y salía y sorprendió a su hermano Esaú, y se quedó cojo, ¿verdad? Este Jacob. ¿Qué significa? Que Jacob se derrumbó y en ese momento se convirtió en cojo, ¿verdad? Y desde ese momento vivió una vida absoluta en obediencia a la voluntad de Dios. Probablemente Saúl vino a su encuentro para matar a Jacob, pero cuando Jacob se volvió a Dios correctamente, Esaú se reconcilió con Jacob. Si agradas a Dios, puede reconciliar incluso a los enemigos con esa persona que alegra a Dios. Abimelech, rey de los filisteos, odiaba a Abraham, pero cuando vio cómo Abraham vivía de acuerdo con la palabra de Dios, vino el comandante del ejército, Ficol, y dijo, ¿no?, Dios está contigo en todo cuanto haces, eres bendecidos por Dios. Prometemos que no te haremos daño y que tú tampoco nos hará daño a nosotros, Y se surgió esta reconciliación, esta paz. Si vivimos de acuerdo con la voluntad de Dios, podemos. El Señor nos hace reconciliar incluso a nuestros enemigos. ¿Qué quiere decir esto también? Que puedes hacer que esa persona, ese enemigo, pueda recibir la salvación al creer que de verdad el Dios verdadero está dentro de nosotros. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Debemos de predicar este evangelio para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando no solo predicamos el evangelio, sino que también llevamos una vida que agrada a Dios, entonces las personas del mundo se arrepentirán ante Dios. Cuando la reconciliación con Dios y la paz con Dios continúan alcanzándose en nuestras vidas, debemos hacer todo lo posible para lograr la paz con Dios al compartir el Evangelio con los hermanos y hermanas en una vida obediente y predicar este Evangelio a esas almas que están perdidas, ¿verdad? Ya es 1 de agosto. Hoy. Ahora estamos pasando momentos difíciles, sobre todo para evangelizar debido al coronavirus.
Pero nosotros, a partir del día 23 de agosto, que está programado el retiro de verano, tenemos que orar juntos por este retiro. Y de alguna manera debemos orar y prepararnos con anticipación para que podamos reunir y predicar el Evangelio a aquellos que aún no son salvos, para que puedan recibir la salvación. Vamos a terminar con una oración. Dios Padre, que eres santo y misericordioso, nosotros que estamos alejados de ti, que éramos enemigos tuyos, Señor, a través de tu unigénito Hijo, Jesucristo, que murió por nuestros pecados, y logró la reconciliación contigo, Señor, ahora, esta vida eterna, esta eterna esperanza que nos has dado, Señor, para que el resto de nuestras vidas podamos vivir en medio de tu voluntad, en medio de la obediencia, Señor, te pedimos de que nos ayudes. Y los hermanos y hermanas, Señor, te pedimos de que nos amemos unos a otros, que nos perdonemos unos a otros, que nos soportemos unos a otros también, para que la paz tuya, Señor, esa paz de reconciliación se realiza entre nosotros, para que esas almas que aún no han recibido la salvación podamos predicarles el Evangelio, y que la reconciliación se logre a través de nosotros, para esas personas contigo, Señor, para que se cumpla la obra de la salvación. Señor, te pedimos de que nos ayudes en todas estas cosas. También te pedimos de que termines esta pandemia lo antes posible, para que podamos predicar el Evangelio con más fervor y que podamos tener comunión entre los hermanos y hermanas, porque todo lo dejamos en tus manos, Señor. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.